Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos al canal, los invitamos a que se suscriban. Este es un canal donde vamos a actualizar el curso de introducción al reversing con Ollydbg desde cero, el curso de Ricardo Narvaja. Así que la idea era con Ricardo, bueno, volver a repetir el curso para toda la gente que se quiere iniciar, pero usando las herramientas actualizadas y los sistemas operativos actualizados. En este caso vamos a usar X64DBG y Windows 10. Así nos mantenemos al día y bueno, de paso también la gente que quiere arrancar puede arrancar directamente con este curso. Así que la idea es hacer una vez por mes o un poco menos cuando tengamos tiempo, videos cortitos con todo lo necesario para que la gente que quiera empezar con el reversing tenga el material suficiente para poder desarrollarse por sus propios medios. Bueno, el primer video que hacemos hoy es sobre X64DBG. X64DBG es un debugger y un debugger sirve para ver el comportamiento de un ejecutable mientras está corriendo en la memoria, ¿sí? O sea, lo que hace el debugger es, yo lo voy a mostrar ahora, puedo abrir un archivo, ¿no? En este caso voy a abrir el ejercicio, el primer ejercicio que hicimos en el curso a beneficio de Médicos Sin Frontera, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya tengo el programa abierto, pero si se fijan acá abajo a la izquierda, el estado es paused, o sea que en este momento el programa está detenido. Si yo lo quiero tocar o no puedo escribir ni nada porque, o sea, el programa está como congelado, digamos de alguna manera, ¿no? Está congelado. ¿Por qué? Porque está detenido en este punto, ¿sí? Que es el entry point, y el entry point es la primera instrucción que se va a ejecutar en un programa, ¿sí? Se llama entry point. De paso, voy a empezar a usar el debugger y poniendo comentarios, así nos vamos familiarizando. Yo puedo hacer doble clic sobre esta zona, la que está después de esta barrita, y poner un comentario. Entonces yo puedo poner entry point. Y ahí me agrega el comentario, ¿sí? Para saber que, bueno, esta es la primera instrucción que va a ejecutar el programa. Bien, vamos de a poquito. Primero voy a mostrar un poco la configuración del debugger, ¿sí? Tenemos opciones. Esto como lo puse yo, cada uno después puede hacerlo como más le guste. En la parte de preferencias, de apariencia, le pueden cambiar las letras y los colores. Yo lo único que hice fue agrandarle un poco la letra acá para que se vean mejor los videos. Y después en la parte de preferencias, ¿sí? Tenemos distintas solapas donde en cada una tenemos cosas para seleccionar. Empezamos por la primera, que es la de Event, y yo les recomiendo que ahora, para empezar, solamente dejen tildado estos dos casilleros, el que dice Entry Breakpoint y Attach Breakpoint. El Entry Breakpoint es para que el debugger se detenga en el entry point del programa como lo hizo acá. Y el Attach Breakpoint es para la opción de cuando nosotros nos atachamos a un proceso, desde acá, desde File, Attach, nosotros podemos elegir un proceso que esté corriendo y atacharnos, que es diferente a abrirlo desde entrada como lo hicimos en este caso. Entonces, solo dejamos tildado estas dos. Después las otras ya más adelante las vamos a ver. Después en Engine, ¿sí? La que tienen que agregar, que no viene por default, es esta que dice Enable Debug Privilege, que sirve para que cuando nos vamos a tachar nos muestre la lista de todos los procesos. Después Exception, por ahora lo dejamos así, no lo vamos a ver. En Disasm, yo lo que hice, al principio, como viene por default, no me gusta porque acá al costado tiene muchos comentarios y a veces hacen que uno se confunda, así que tildando estas dos opciones, Don't Highlight Operand, esto es para que no me cambie de color esto, si no se me pone amarillo. ¿Ves que se pone amarillo?
Bueno, a mí no me gusta. Si ustedes lo quieren dejar, lo pueden dejar. A mí me gusta todo el mismo color. Y la otra es esta. Hide module name from local memory address. Eso lo que hace también es evita un montón de comentarios acá al costado que lo que hacen es meter ruido. Bueno, después en la parte de GUI, yo lo único que toqué, que recuerdo, es este, Show RBA Addresses in Graph View, que les digo para qué sirve. X64 tiene opción que si yo marco una porción de código y aprieto la letra G, me muestra Basic Block tipo como el IDA, ¿ven? Entonces, eso lo que hace es mostrarme acá al costadito las direcciones, ¿sí? Las direcciones de las instrucciones. Así que bueno, yo lo tildo porque me gusta más así. Acá estamos. Y después, esto por ahora no lo vamos a usar. Así que bueno, ya hecha la configuración, voy a explicar un poquito todos los numeritos que están viendo acá, que los que lo ven por primera vez seguramente estarán un poco mareados, ¿no? Una cosita, si yo me estoy moviendo por el código, así me fui a un lado y quiero volver, si aprieto el asterisco en el teclado, me lleva directamente ahí, a donde está EIP, digamos, que es el registro que apunta. Todavía no lo vimos, pero ya lo vamos a ver. Pero apretando asterisco me acomoda el código, la ventana donde está la instrucción que se va a ejecutar en el momento. Bueno, acá arriba primero tenemos distintas solapas. CPU es donde estamos viendo esta ventana. Después log, que es todo un log de lo que va pasando cuando el programa se carga. Esto es para escribir notas. El breakpoint. El memory map, acá vemos todo el mapa de memoria del virtual address space del proceso este. El call stack. El structure exception handler. Ustedes muchos nombres no van a saber qué es, pero no se preocupen, ya lo vamos a aprender. Simplemente estamos dando una paseada por todas las ventanitas. Bueno, los símbolos donde están todos los módulos que carga, y si yo aprieto un módulo me muestra las funciones que tiene, ¿sí? Bueno, esto source, nada. Thread son los threads que están, los threads del proceso. Los handles son son identificadores de ventanas y archivos y demás cosas que son numeritos para que sirven para identificarlo. Ya lo vamos a ver más adelante, que son los handlers. Y bueno, y esto es para cuando hacemos traceo, que por ahora no lo vamos a ver. Y PViewer, que es un plugin que se lo pueden bajar, que está muy bueno, ¿sí? Que nos muestra la cabecera PE. O sea, si yo le doy acá reload, me muestra todo el PE header de este archivo. Después también vamos a explicar lo que es el PE header. Ahora no lo vamos a explicar, pero vayan sabiendo que todos los archivos ejecutables y las DLL de Windows tienen una cabecera, ¿sí? De binario, donde ahí están todos los datos del archivo, muchos datos, la cantidad de secciones que tiene, los tamaños, la fecha de creación del archivo, toda la información, todo lo del ejecutable está acá, en esta cabecera, ¿sí? Que cuando el programa está en memoria ocupa 1000 bytes, que serían estos 1000 de la primera, no llega a ser una sección, sería el pheader, ¿sí? Ocupa 1000, o sea, bueno, y ahora voy a empezar a explicar qué son todas estas cositas que vemos acá. La columna esta de la izquierda, esta donde ven este número 49, 13, 72, 49, 13, estas son las dirección de memoria, es una dirección de memoria, ¿sí? Esta columna corresponde a los opcodes, ¿sí? Que los
Los opcodes no son más que números hexadecimales que combinados forman una instrucción en assembler, ¿sí? Y a su vez, esto que nosotros vemos en hexadecimal, por debajo de eso, está en binario. Imagínense que si esto estaría en binario, todos ceros y unos, sería ilegible. Entonces, para que el ser humano pueda interpretar mejor, lo que hace el debugger es convertir, o sea, el assembler es convertir los binarios a hexadecimal y a su vez esos hexadecimales se transforman en instrucciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el código E8, ¿sí? Que corresponde a un call, no hace falta que lo sepan de memoria porque igual acá dice call. Y después tenemos una dirección que es el desplazamiento. Acá tenemos E9, que es el código del salto, y los bytes que están a continuación es el desplazamiento de hacia dónde va el salto. Después a la siguiente es un 55, que es un push BP, 8B EC, que son 2 bytes, y corresponde a move EBP SP, y así, ¿sí? O sea, las combinaciones entre los bytes forman una instrucción. Como ya les dije antes, esto no hace falta saberlo de memoria, algunos se los van a acordar, otros no, pero no se vuelvan locos ni traten de aprendérselo porque es una locura. Bueno, ¿qué más? Como ven, hay instrucciones que tienen un tamaño de un byte, otras de 2, otras de 6, otras de 5, eso puede variar, depende de la instrucción, ¿sí? Entonces, ya vimos la columna de las direcciones de memoria, la de los opcodes, la de las instrucciones correspondientes al opcode, y después más a la derecha tenemos la ventana de los registros, ¿sí? El registro es memoria que está en el microprocesador, ¿sí? En el próximo video vamos a explicar para qué es cada uno. Este video es básicamente para mostrar el debugger. Después tenemos acá abajo, esto es una ventana de aclaración donde X64 me va aclarando a medida que yo voy traceando, que es, por ejemplo, si estoy parado acá, que me dice move el contenido de EBP-20 a X, ¿sí? Me aclara dónde está EBP-20 y qué valor tiene, 0 en este caso, y cuánto vale EAX también. ¿Ven? EAX vale 00 CFFFC8, 00 FFC8. Después tenemos esta ventanita de acá abajo, esta, ¿sí? Que en teoría me mostraría los argumentos de las funciones para 32 bits, ¿sí? Y después, esto que dice DUM 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Son para ver direcciones de memoria. Por ejemplo, si yo estoy parado acá en la primera instrucción y hago clic derecho, following down, ¿sí? Ven que acá veo la dirección de memoria 491372, que es la misma que acá, y veo lo que hay en esa dirección. Están estos bytes E8, C4, 03, ¿ven? E8, C4, 03. Me muestra los bytes, no me muestra las instrucciones, sino solamente los bytes. Y esto yo lo puedo renombrar. Puedo hacer doble clic ahí, que yo ponerle código, no sé. Y esta lo puedo usar para seguir otra parte de la memoria y también renombrarla, y esta otra, y así. Es más o menos como para tomar nota. Bueno, no, para cambiar cosas acá, no van a cambiar cosas acá porque van a ser lío. Pero para seguir valores que nos interesan. Y por último tenemos esta ventanita que es la ventana del stack. ¿Sí? El stack también es una porcioncita de memoria que se usa básicamente en 32 bits para pasar los parámetros de las funciones y rellenar las variables también, ¿no? Y para almacenar datos que se van a recuperar por lo general dentro de la misma función. Ese es el stack, la ventana del stack, y está apuntada por el registro de ESP. Bueno, creo que lo que nos quedaría es mostrar, ustedes no se preocupen por las instrucciones ni nada porque las vamos a explicar en otro video, pero mostrar que
En el debugger hay 4 cosas básicamente que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, si yo aprieto F9 o esta flechita de run, el programa sale corriendo. O sea, se ejecuta todas las instrucciones, todo. Si aprieto F8, ejecuto línea por línea, así, sin entrar a las funciones. O sea, las ejecuta la función, pero sin entrar, porque este call me llevaría acá a un lugar. Pero si yo, ahora lo voy a hacer, voy a apretar F8. F8, cuando yo apriete F8, voy a pasar acá, pero sin haber entrado acá. O sea, ejecuta todo lo que acá adentro y sigue. Miren, yo aprieto F8. Ahí está. Y ahora aprieto F8 de nuevo y va a ejecutar esta instrucción que es un salto a donde me indica la flecha roja. Bueno, si yo sigo con F8, sigo avanzando instrucción por instrucción. F8 es como que paso por arriba del call, o sea, lo ejecuto pero sin entrar. Lo mismo acá. Y acá, ¿ven? Cuando la flecha está gris quiere decir que el salto no se va a producir. Y si este salto se produciría, la flecha se pondría roja. Yo sé que ustedes no saben todavía lo que es un salto, lo que es un call, ya lo vamos a aprender. Simplemente estoy mostrando cómo funciona el debugger. Sigo con F8, 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 F8. Quiero entrar a algún call para mostrarles una cosa. Eso estoy dando F8, o sea que el programa se está ejecutando pasito por pasito, por pasito, por pasito. Bueno, acá en este que dice main voy a entrar con F7. Porque acá empieza el programa en sí, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, bueno, sigo con F8, 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 F8. Y si yo acá, por ejemplo, en este call yo voy a entrar, ¿sí? Si yo apretaría F8 vendría acá, ¿sí? La voy a marcar esta línea, ¿sí? Para que vean que cuando yo entre acá y haga todo lo que hace esta función, cuando vuelva voy a venir a ejecutar acá, o sea, la línea siguiente. Voy a entrar con F7, ¿sí? F7, F7 y ahora voy a seguir con F8 porque en los otros call no quiero entrar. Sigo F8, 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 F8 hasta que llego al red, ¿sí? En el red termina la función, todas las funciones terminan en el red. Y ahora F8 de nuevo. ¿Y dónde estoy? En la línea que marqué, o sea, en la línea posterior, la línea siguiente al call, ¿sí? Esa es la diferencia entre apretar F7 y F8. Cuando yo aprieto entro con F7, entro al call. Se llama, perdón, step into. O sea, esto es para entrar. Y F8, step over, o sea, lo pasa por arriba, la ejecuta pero sin entrar. Bueno, como todos sabemos, las computadoras lo único que entienden es el sistema binario. Con lo cual, todos estos opcodes que nosotros vemos acá, ¿sí? En realidad en la memoria, ¿sí? Están en bit, ¿sí? Entonces, tenemos que la unidad más pequeña es el bit, ¿sí? El bit. Y un byte son 8 bits, ¿sí? Entonces, la unidad más pequeña es el bit que acepta dos valores, el 0 y el 1, ¿sí? O sea, apagado o prendido, ¿sí? Y sabemos que un byte son 8 bits, ¿sí? Perfecto. Ahora, esto no hace falta que aprendamos tampoco a convertirlos de memoria ni nada, pero sí saber esto, ¿sí? Que un byte son 8 bits es importante. Por ejemplo, si yo tengo 8 bits, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o sea, son todos ceros y el último es un 1, ¿sí? Este valor en hexadecimal sería 1, ¿sí? 1, perfecto.
¿Por qué? Porque depende en la posición que se encuentre el byte 1 prendido, toma un valor diferente, ¿sí? Esto en realidad sería, este sería el 2 a la 0, este 2 a la 1, este 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta, 2 a la quinta, 2 a la sexta y 2 a la séptima, ¿sí? Yo para memorizarlo más fácil, o sea, la regla que hago es que el byte de la derecha, el bit de la derecha vale 1, si está prendido, ¿no? Si no sería 0. El segundo vale el doble, vale 2. El tercero, el doble del anterior, o sea, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Esa es la manera que yo lo hago mentalmente. Si yo, por ejemplo, quisiera representar el número 10 decimal en binario, tendría que prender, o sea, el segundo, o sea, empezando de la derecha, el segundo, que valdría 2, y este que vale 8. Entonces 10 sería 2, 3, 4, 5, a ver, 6, 7, 8. O sea, sería este prendido, que vale 2, y este. Entonces este valdría 1, este vale 2, 4, 8. O sea, 8 y 2, 10. Vamos a ver si es cierto. No sé si se entiende. Vamos a ver, a convertir el 10. Bin de 10 es 10, 10. ¿Ven? Perfecto. Los ceros de la izquierda no cuentan, son ceros a la izquierda. Se puede rellenar para llegar a 8, pero es lo mismo. Entonces, bueno, más o menos esa es la forma que yo lo hago para memorizarlo. Bueno, y después aclarar también que en la memoria, ¿sí? Los datos se almacenan con la nomenclatura little endian. Esto significa que el byte más significativo es el de la derecha. Por ejemplo, si yo tengo en la memoria un valor que es 41, 42, 43, 44, en realidad para leerlo tengo que leerlo de derecha a izquierda, o sea que sería 44, 43, 42, 41. ¿Sí? Siempre en la memoria los valores están guardados de esa manera, salvo en los registros y en el stack, que los vemos como son realmente al derecho. Eso se llama little endian. Es que el byte más significativo es el de la derecha, o sea este. Y después la otra nomenclatura se llama big endian, donde el byte más significativo es el de la izquierda. O sea, sería como nosotros leemos normalmente, de izquierda a derecha. Sería 41, 42, 43, 44. Y bueno, eso trabajan los procesadores Motorola y algunos otros. Pero Intel es little endian, así que acuérdense que si ustedes van a leer un valor de la memoria, siempre tienen que leer de derecha a izquierda. Otra cosita que les quería explicar es que, como dijimos que un byte son 8 bits, así como un byte son 8 bits, los tamaños los tamaños que nosotros podemos pedir a la memoria sería byte, que es un byte, ¿no? Después tenemos word, que son 2 bytes, y tenemos the word, que es un doble word, que son 4 bytes. Después en 64 bits tenemos otras unidades, qword, que son 8 bytes, y así se va duplicando siempre el tamaño. O sea que si yo quiero leer de la memoria un byte, es un byte. Si quiero leer 2 bytes sería un word, y si quiero leer los 4 bytes sería un the word. Por ejemplo, esto es un byte, uno solo. Esto que son 2 bytes sería un word, y estos 4, que son 4 bytes, sería un the word o doble word. Perfecto.
creo que nada más. Esto ha sido todo para la parte de 32 bits. El próximo video probablemente veamos un poco los registros y la memoria. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bueno.